Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Nos acompaña Armando Javier Enríquez Romo, el coordinador del capítulo, quien nos ha estado acompañando en los últimos días o en las últimas semanas para llevarles la plataforma Laudato Si y hablarles sobre los objetivos del movimiento Laudato Si. Buenas noches, Armando. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio y a nuestros amigos de Plataforma Radio Digital que hacen posible que todos los jueves aparezcan estos contenidos. Así es, un saludo a todo el staff. Bueno, entonces comenzaremos el día de hoy platicándoles un poquito sobre la COP15, que se llevará a cabo en próximos días, que se refiere a la biodiversidad. Y les vamos a explicar un poquito en qué consiste esa COP, por qué se originó y por qué precisamente el movimiento Laudato Si está enfocado en esa COP más que en todas las demás. Adelante, Armando, por favor. Bueno, pues estamos ya cerrando, estamos ya iniciando un nuevo ciclo litúrgico con el tiempo de Adviento. Esta es la tercera semana de Adviento, la que viene ya es la cuarta y después la Navidad. Todos los católicos, y bueno, no somos la excepción, los del movimiento Laudato Si, y pues, el Adviento es un tiempo de luz. Vamos encendiendo cada vela y vamos haciendo oración para llegar y así al 24 de diciembre celebrar el nacimiento de Jesús. Por ahí más o menos 2000 años. Hay algunas diferencias en cuanto a los años de cuando verdaderamente es el evento del nacimiento de Jesús, pero nosotros de modo convencional lo estamos celebrando ya desde hace 2000 años de manera continua. Y bueno, este año en lo particular, en este convencionalismo tenemos nosotros en lo particular, estamos enfocándonos a los que hoy tienen 22, 23 años, que es la generación que tendrá en el 2030 la edad que Jesús tuvo cuando inició su vida pública. Entonces, para ellos va dedicado este trabajo. Y luego, algo importante es que inicia el novenario, 9 años para prepararnos, porque estaremos celebrando en el 2031 los primeros 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Nosotros, los de Vasco de Quiroga, también vamos a celebrar los 500 años de la llegada de Vasco de Quiroga en enero del 1531 a lo que es la Nueva España. Entonces, nos estamos preparando, así vamos a estar con estos temas transversales a lo largo de nuestras intervenciones. Y también, pues vamos a preparar un novenario para el venerable Vasco de Quiroga, que lo que buscamos es que sea beato y después llegue a la santificación. Según nosotros ya ha hecho don Vasco de Quiroga uno que otro milagro. Pero bueno, mientras eso es oficial, nosotros vamos a entrar. Y bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, los que irnos familiarizando con esta herramienta, que son un mapa en donde aparecen los objetivos Laudato Si o LS 2030. Es recordar el auditorio, vamos a activar aquí, es familiarizarse con esto para que vayan a la plataforma Laudato Si y luego pues ahí están los objetivos Laudato Si. Ya, este es un rápido recordatorio, que se familiaricen con la página, ahí están los objetivos Laudato Si. Luego que la recorran, la respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres, economía ecológica, adopción de estilos de vida sostenible, educación ecológica, espiritualidad ecológica, resiliencia y empoderamiento de la comunidad. ¿Qué nos hace diferentes de los ODS? Pues la perspectiva de familia, el defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte. Y bueno, pues además es la historia de la salvación, desde el Génesis hasta nuestros días.
si se modificara el concepto de familia definida en el Génesis, pues estaría en riesgo la especie misma. Nosotros como seres humanos, a lo mejor la biodiversidad continúa, pero nosotros desaparecemos como tal, que somos lo más cercano a hemos sido creados a semejanza del Señor, porque podemos crear y dar vida. Esto es lo que nos hace diferentes a los ODS. Los OLS es defender la vida desde su concepción hasta la muerte de modo natural. Un poco que vaya nuestro auditorio diferenciando entre los OLS y los ODS. Bueno, vamos nosotros. Ahora estamos en la biodiversidad. Es un tema que nos está moviendo porque es la COP15. Aquí aparece ya la COP15 en este mapa. Proteger la biodiversidad. Recordemos que esta es la respuesta al clamor de la tierra. El segundo objetivo, Laudato Si, vamos a proteger. Vamos a abrir esto. Y bien, entonces vamos a escuchar ¿qué es esto de la COP15? Las conferencias de las Naciones Unidas sobre Perdón. Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático han sido clave para los avances logrados a nivel internacional, aunque aún queda mucho por hacer. En noviembre el mundo se ha enfocado en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto, y en garantizar que los líderes mundiales establezcan planes que les ayuden a cumplir con las metas del histórico Acuerdo de París del 2015. Sin embargo, este mes de diciembre se celebrará otra conferencia de las Naciones Unidas que es tan importante si no es más, reuniones en línea para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, o COP15. ¿Qué es la COP15? ¿Por qué es importante? Y por qué los católicos y todas las personas de fe estamos llamados a tomar medidas antes de esta conferencia. ¿Qué es la COP15? Esta Convención de las Naciones Unidas es la forma en que los países de todo el mundo se ponen de acuerdo para proteger la naturaleza y nuestra casa común. El convenio se firmó por primera vez en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Es un tratado internacional sobre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la misma y el reparto equitativo de los beneficios de los recursos naturales. La convención, que se celebrará en Canadá del 7 al 19 de diciembre, es especialmente crucial porque se ha avanzado poco en la protección de la naturaleza durante los últimos 20 años. Los países de todo el mundo acordaron objetivos clave en 2002 y de nuevo en 2010, pero apenas se tomaron medidas tras esos acuerdos. Como informó Reuters, la cumbre espera establecer tanto objetivos a largo plazo para mediados de siglo como objetivos a más corto plazo para 2030 y, fundamentalmente, presionar para que se plasmen en las políticas nacionales. Durante los últimos 20 años, nadie se ha apropiado de esos objetivos. No es de extrañar que dentro de 10 años descubramos que ninguno de esos objetivos se ha cumplido en su totalidad, afirmó Li Shuo, responsable de política climática y energética de Greenpeace China. Un vistazo al borrador oficial de los objetivos para 2030 muestra la acción necesaria y ambiciosa que todos los miembros de la creación de Dios han estado anhelando en las últimas décadas. Estas acciones requerirán que todo el mundo trabaje unido, y que todas las personas de fe se aseguren de que sus funcionarios electos y otros hagan todo lo posible para cumplir estos objetivos. ¿Por qué es importante proteger la naturaleza y la biodiversidad?
A nivel práctico, no podemos detener la crisis climática sin unos ecosistemas sanos y una naturaleza próspera, como dejó claro la petición Planeta Sano, Gente Sana, que el movimiento Laudato Si difundió en 2021. La crisis climática y el colapso de la biodiversidad son crisis paralelas. Un mundo que se calienta está exacerbando la espiral de pérdida de especies inocentes, y una mayor pérdida de naturaleza pondrá en peligro nuestra capacidad de cumplir el límite de 1,5 grados del calentamiento global. Nos estamos precipitando hacia una catástrofe global, que parece ser irreversible para nuestra casa común, con una trágica pérdida de vidas en toda la creación, a menos que actuemos ahora con gran urgencia, mencionaba la petición. En pocas palabras, la humanidad necesita la naturaleza para sobrevivir y prosperar. No podemos tener personas sanas sin un planeta sano, y esto es especialmente cierto cuando trabajamos para hacer frente a la crisis climática. El Papa Francisco resalta en Laudato Si: cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. LS 33. El Papa Francisco también comparte lo vital que es el cuidado de la creación de Dios para ser católico en la era de la subida de los mares y el aumento de las temperaturas. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. LS 217. La protección de la creación es esencial para nuestra fe. El informe del Instituto de Investigación Laudato Si afirma que participar activa o pasivamente en la destrucción de la biodiversidad, entonces, es un pecado ecológico. Mantente informado con todas las novedades de la COP15 durante diciembre en nuestro blog y siguiendo nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Bien, pues estamos compartiendo en pantalla. Vamos a compartir en pantalla una actualización de este mapa. Bien, está aquí en el centro de la pantalla lo que acabamos de escuchar, que es la COP15. Y miren ustedes, van a encontrar en internet, si buscan la biodiversidad en México y la Laudato Si, y nos lleva a una publicación oficial dentro de la página del gobierno de la Federación de México, que da cuenta de la visita del Papa Francisco en el 2016. Y en ese entonces se habla la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. El 9 de febrero del 2016, este comunicado, encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, Papa Francisco. Esto sucedió en México, van a ser, pues fueron 6 años, van a ser 7 años en febrero del 2016. Entonces, vean la importancia que tiene en México en la Laudato Si en México. Entonces, el Papa habla de esto, le habla de esto a los mexicanos de modo muy particular. Bien, ahora, esto es algo que ya está, inclusive quienes se suscriban a nuestra cuenta del capítulo Toluca tendrán acceso a este mapa que se está actualizando pues cada diario prácticamente, ¿no? Vamos a darle paso a un trabajo importante que han hecho, y aquí está Carmelita, con la intención de que ella nos dé cuenta de esto. Vamos a hablar del informe que Carmelita le ha presentado al gobierno del Estado de México. Aquí está abriéndose, Carmelita, es tuyo el micrófono. Sí, Armando, muchas gracias. Los miembros del capítulo Toluca, pues sí tenemos varias actividades y entre ellos el año pasado yo me di el compromiso
de fundar el grupo, es un grupo a nivel nacional, que he llamado Mujeres Reforestando el Mundo. En un principio, el objetivo de esta agrupación pues ha sido que las familias en conjunto aprendan la importancia de los bosques y eduquen a sus hijos con el principio de conservación de ellos, su importancia. Entonces, en este informe de reforestación, este año le dimos un giro un poquito distinto y viendo la gran necesidad de que se reforesten las ciudades. A eso se le llama arborización. Cuando plantamos árboles en las ciudades estamos arborizando. Entonces, este año, a la par de que teníamos que arborizar nuestra ciudad, pues también pensamos en que los niños también necesitan una educación mucho más integral. Entonces nos fuimos directamente a las escuelas, nos fuimos directamente a espacios en donde podríamos dar conferencias sobre la importancia de los bosques y obsequiar estos arbolitos para que los plantaran en sus casas directamente o en los terrenos que ellos tienen disponibles. En este informe de reforestación que dimos al gobierno, bueno, en Temoaya, que es uno de los municipios cercanos aquí a la ciudad de Toluca, se donaron 250 especies de pino y las familias de ese sector, de una colonia específicamente, pues lo dedicaron a plantar estos 250 arbolitos. También estuvimos trabajando en el Colegio Argos, que por cierto, pues me da una muy buena impresión de que ellos tienen una educación ecológica bastante actualizada, con bastante profundidad, con mucha conciencia, y esta información que les llevamos pues les fue muy útil. Y ahí donamos 200 especies para que los alumnos los plantaran tanto en su plantel como en sus casas. También estuvimos en el Colegio Senca, ahí donamos 139 especies en los terrenos de los alumnos. En el Instituto Las Américas, ahí se donaron 220 especies, ahí estuvimos cubriendo primaria, secundaria y preparatoria. En el Colegio Aristos, ahí donamos 225 especies y en la primaria Isidro Favela donamos 100 arbolitos. En la primaria Alfredo del Mazo se donaron 90 pinos también. En el Museo del Barro regalamos 50 pinos en un evento que tuvimos sobre la conservación, bueno, pues sobre la ecología, el desarrollo ambiental. Estuvimos ahí en el Museo del Barro junto con científicos, junto con gente que está trabajando activamente en la recuperación de los ecosistemas. También en el municipio de Nicolás Romero hubo una plantación en las calles, en una avenida, en el Boulevard Ignacio Zaragoza. Y en este informe, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro último objetivo fue la parroquia de Capultitlán. Ahí se estuvieron regalando 1,500 pinos navideños para que los vecinos los plantaran. Y finalmente los restantes, los 396 arbolitos, también se quedaron en esa comunidad para que toda la gente los plantara en sus terrenos. Aquí tenemos ciertas evidencias en Ciudad Nicolás Romero. También lo tenemos en la parroquia de Capultitlán, que se llevaron en noviembre 19 y 20. Ahí estuvo toda la gente muy contenta recibiendo sus arbolitos. Aquí hay fotografías del Colegio Las Américas, con chicos de primaria, de secundaria y de prepa, en el Colegio Aristos, en el Argos. Ahí tenemos a esta participación de los alumnos que aprendieron sobre la importancia de los bosques y con gusto recibieron estos arbolitos para ser plantados. Esta escuela tiene el Colegio Argos, tienen terrenos ellos también donde tienen huertos, en donde educan a sus alumnos de manera integral sobre la conservación de la creación. Y bueno, ese es nuestro reporte. Fueron más de 3,000 especies las que se donaron para arborizarse
en las casas de los alumnos. Y también les estuvimos dando un curso que a mí me gustaría dárselos a ustedes también, que es muy breve, pero que nos habla sobre la importancia de los bosques. Armando, no sé si puedas abrir esa presentación, por favor. ¿Por qué los bosques son tan importantes? Tenemos que recordar que primero existieron bosques, primero existió la vegetación y después de esto existieron las especies, existió más biodiversidad. Bueno, aquí tenemos que gracias a los bosques existe vida sobre la tierra. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que nos proporcionan? Los bosques atraen la lluvia y forman acuíferos, manantiales y ríos. Fíjense nada más. Este vital líquido que nos da vida, sin él no podemos vivir, precisamente la generan los bosques. Una de las cualidades más importantes en esta crisis climática también es que absorben el dióxido de carbono que hemos estado emitiendo a la atmósfera desde que existe la civilización, sin embargo, de manera más significativa a partir de la revolución industrial. Y no se diga en la actualidad esas emisiones que cuando manejamos automóviles o tenemos transporte aéreo, estamos emitiendo a la atmósfera, las fábricas, la producción de petróleo, todos los procesos industriales que llevan esta contaminación, pues los bosques la absorben y generan el oxígeno que necesitamos para vivir. El oxígeno, gracias al oxígeno empezó a haber vida en la Tierra. La primera forma que tuvimos para generar oxígeno fueron los estromatolitos, que fueron las especies más antiguas que produjeron el oxígeno durante miles de millones de años hasta que pudo haber vida. Generan la biodiversidad, es decir, todas las aves, todas las especies que pueden vivir en estos bosques, en estos árboles. Es una gran variedad. Nosotros vivimos de ellos también de alguna manera, aunque vivimos en ciudades, la gran mayoría de la población mundial, pues ahí es donde se genera la vida principalmente. Generan el oxígeno, como les decía, toda la biodiversidad, refrescan la temperatura y producen sombra. Estas son las cualidades más importantes de los bosques. Recuerden que primero hubo bosques y después hubo vida en la tierra. Y bueno, las primeras especies aparecieron en la era arcaica, con las primeras bacterias y algas marinas. Después de esto, hace aproximadamente 350 millones de años aparecieron los primeros vertebrados. Y en este periodo comienza a desarrollarse la vegetación en tierra, como los helechos y coníferas, y aparecieron los insectos. A partir de ellos surgieron los insectos, los primeros animales terrestres y también los anfibios en el mar y en tierra. Entonces, los bosques poseen una importancia vital para el mantenimiento de la vida en la Tierra y desempeñan un papel clave en la lucha por el cambio climático. Pero los bosques tienen sus secretos. Por ejemplo, todo aquello que nosotros no vemos a simple vista, pues resulta que por debajo de esos árboles, ya sea de la misma o de distinta especie, pues están todos conectados entre sí a través de una red subterránea de micorrizas, que son los hongos que se conectan entre ellos y con las raíces de los árboles. Fíjense qué interesante toda esta red que tenemos bajo el suelo. Y a través de estas redes se traspasan recursos vitales entre ellos, como carbono, agua, nitrógeno y fósforo, pero también comparten información más compleja y establecen distintos tipos de relaciones, configurando un verdadero sistema. Fíjense que el día de ayer precisamente estuve leyendo un artículo en el que dicen que cuando una especie es cortada, cuando un árbol está siendo cortada, todas las especies, aunque sean de diferentes tipos de árboles y de vegetación, luchan por sostener la vida
la vida de ese árbol que se está cortando y le mandan nutrientes, le mandan todo lo que sea posible y necesario para que vuelvan a reverdecer, para que reverdezcan, para que tengan vida. Y fíjense que esto me llevó a una gran reflexión de cómo el ser humano, precisamente, tenemos tantos ejemplos de cómo la misma creación lucha por sobrevivir, porque haya vida, y todas las especies se ayudan unas entre otras. Yo pienso que la humanidad tiene aquí un gran ejemplo en el que tenemos que actuar con solidaridad. Sabemos que muchos de nuestros hermanos en otros países ya están sufriendo graves problemas debido a los cambios climáticos, debido a las sequías, debido a condiciones que ya no, la erosión del suelo, ya no pueden producir sus alimentos. Y cómo el ser humano podría actuar como estas redes que tienen los bosques para ayudarnos mutuamente, porque para eso estamos aquí. Si alguien no le ha encontrado un sentido a la vida, pues este es el más importante, precisamente que estamos aquí para ayudarnos a vivir mejor. Y tenemos que ayudarnos solidariamente junto con los hermanos de todo el planeta que están sufriendo por esta devastación e incluso por guerras que no deseamos, ¿verdad? De esas guerras ya por los recursos naturales en el que está siendo afectada Europa en este momento. Pero sí, este es un gran ejemplo de solidaridad que viven las especies en los bosques y que la humanidad pudiera imitar. Bueno, entonces los árboles juegan distintos roles dentro de esta red. Así los más grandes y viejos se les llama los árboles madre, es decir, fueron los primeros que crecieron en cierta sección. Y son los que están más conectados con el resto, es decir, ellos comenzaron esta red y cuando germinan los árboles más jóvenes, las plántulas, les transfieren elementos vitales. Fíjense qué bonito ejemplo de vida tenemos aquí con los bosques. Sí, en la siguiente, por favor, Armando. Fíjense bien, si se pierden los árboles madre, toda la red puede colapsar. Si perdemos estos árboles más viejos por una sequía, o si los ataca una plaga, o si los cortamos para hacer casas, o para tener leña, toda la red puede colapsar porque son los nodos centrales del sistema de un bosque. Hay una inteligencia, una sabiduría, una protección que se transmite de una generación a la otra. Estas plantas están conectadas en el tiempo y en el espacio a través de las generaciones. El bosque es un ejemplo de cómo funciona el equilibrio en la naturaleza. Fíjense qué lindo, qué linda historia tenemos con ellos, cómo sobreviven, cómo son importantes, así como en una familia una madre es importante, pues también el árbol madre es el que determina la vida de los demás arbolitos. Y estos árboles liberan de 8 a 10 veces más humedad en la atmósfera que el área equivalente en el océano. Los bosques protegen las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los ríos. Fíjense nada más cómo de los bosques dependemos para que haya agua en todo el planeta, para que los seres humanos y todas las especies puedan tener agua derivada de estos bosques. Su importancia es vital para la vida en la Tierra. Y bueno, ellos también jalan lluvia, ellos producen humedad, incluso donde hay mucho bosque, pues a veces podemos ver bosques de niebla, como ellos mismos producen esa humedad que les hace bien y que los necesita y que producen la lluvia que todos necesitamos. En la siguiente, por favor, Armando. Y bueno, ¿qué ha estado pasando con esos bosques? Bueno, a partir del Holoceno, donde inició hace aproximadamente 12.000 años la civilización, fue cuando descubrimos la agricultura y fue cuando ese desarrollo de la agricultura comenzó a ganarle tierra a los bosques para cultivar nuestros alimentos, ¿verdad? Ahí fue donde empezamos a depredar los bosques que nos dieron vida, que son el origen de la biodiversidad en nuestro planeta. Y en la siguiente, por favor, Armando.
Sí, hay muchas causas por las que estamos perdiendo los bosques, además de la agricultura. Las plagas que se están generando ahora con más fuerza por el calentamiento global, pues también están siendo afectados a nivel planetario. Esas plagas ahora son más fuertes, ahora consumen más árboles y también pueden provocar esos incendios forestales por las sequías, pero también por las plagas que matan las raíces de estos árboles. Por el desarrollo urbano, desde luego que para construir hogares, para construir casas, también estamos ganándole terreno a los bosques, los estamos sacrificando. Y también como una forma de comercio en la venta de madera para fabricar los muebles que tenemos en casa. Entonces, ha surgido un desbalance tremendo en todo el planeta por este consumo excesivo de los bosques. En otros programas hemos mencionado cómo la silvicultura nos ayuda a recuperarlos, a tener formas de tener madera, de que sigan la actividad económica de algunas personas, pero a la vez que se están protegiendo las zonas en donde deben de crecer esos árboles, deben madurar para que logren ese objetivo. Tenemos que recordar que a los bosques les lleva de 7 a 8 años empezar a producir todo eso que necesitamos para la vida, el oxígeno, la absorción de dióxido de carbono, y sus primeros 7 años son vitales. A todas esas familias y escuelas que hemos llevado la educación sobre la importancia de los bosques, ellos saben que los primeros 7 años de una especie, de estas especies, de estos bosques, de estos pequeños bosques que estamos tratando de formar, es cuando más necesitan de nuestra ayuda en un principio porque necesitan agua. En tiempo en que no tenemos lluvia, por ejemplo, ahorita ya estamos en la época invernal, en estas épocas ya tenemos muy poca lluvia y ellos necesitan de ayuda. Necesitan que los reguemos para que puedan sobrevivir. Ya después de los 7 años, ellos ya pueden sobrevivir exitosamente. Sin ellos, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera. Recuerden que sin ellos, ese dióxido de carbono que estamos emitiendo diariamente a la atmósfera seguiría concentrándose y concentrándose y concentrándose. Entonces, mientras más bosques sacrificamos, más dióxido de carbono se acumula en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la humanidad no ha dejado de contaminar a pesar de tantos esfuerzos por luchar contra el cambio climático, para detener las emisiones de dióxido de carbono, a pesar de que ya tenemos todos los medios para poder transitar a energías limpias. La humanidad sigue emitiendo el dióxido de carbono sin límite. Y mientras sigue aumentando la población mundial, pues esto sigue en aumento también. En enero del 2020, el Foro Económico Mundial lanzó una iniciativa global para plantar 1 billón de árboles. Fíjense nada más, 1 billón de árboles. Como en la ONU y a través de estas COPs que estábamos mencionando al principio del programa, pues están llegando a conclusiones de que si no detenemos esta destrucción de la biodiversidad, para el 2030 pues tendríamos ya graves problemas y sería irreversible. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que más de 44,000 personas en Ecuador plantaron 647,250 árboles de más de 200 especies en un día. Y fíjense bien aquí como los pequeñitos son los que están más conscientes y más preocupados por su futuro. Ellos deben estar muy conscientes sobre la importancia de recuperar esos bosques, cuidarlos con amor, verlos como la fuente de vida que tenemos. Sin embargo, ¿cuál es la situación aquí en México? Sabemos que en México, a partir de que el programa Sembrando Vida se dio, pues muchas personas por ignorancia quemaron sus huertos, quemaron sus árboles para dar espacio a estos aguacates. Sin embargo, como ahora los vientos son mucho más poderosos con el cambio climático, estos incendios se extendieron en todo el país y trajeron una devastación de la vegetación en nuestro planeta. Y empezamos a tener una crisis cada vez más grave que sobre todo está afectando al norte de México. Aquí tenemos que estar bien conscientes de la importancia de la reforestación a nivel nacional.
pero sobre todo donde más está sufriendo el impacto de este cambio climático es en el norte del país. En el norte del país es necesario formar barreras verdes para que se puedan recuperar estos ecosistemas y puedan regresar las lluvias en este sector de nuestro país. Es importantísimo. Y también estamos luchando de alguna manera porque estas barreras verdes se logren en el norte del país a través del esfuerzo de gobiernos, de ciudadanos y de organizaciones a nivel mundial. En nuestro programa, como les comentaba, pues luchamos porque las familias en conjunto, mediante una educación integral, vayan a estos espacios, a zonas naturales protegidas y a todo tipo de terrenos en donde la gente acepta reforestar sus terrenos y cómo en familia podemos trabajar mejor y podemos iniciar ya una conciencia de la biodiversidad, que es el objetivo, uno de estos objetivos, Laudato Si, que es básico para la vida en la tierra, es la conservación de nuestra casa común. Tenemos que ver la creación con admiración. Y bueno, de acuerdo al último reporte de la ONU, en esta década tenemos que recuperar los ecosistemas terrestres para evitar el punto de no retorno, como ya les mencionaba, el que es conocido como tipping point, en inglés se le conoce así. ¿Y por qué? Porque necesitamos agua, oxígeno y lluvia, así como ríos sanos, bosques fuertes y biodiversidad protegida para garantizar un medio ambiente sano para todos. Entonces, pues sí, estos objetivos Laudato Si los estamos llevando a cabo en el capítulo Toluca, pues de esta manera, llevando la educación a las escuelas y llevando estas especies para plantarse para que podamos recuperar nuestros ecosistemas. Pero mientras más conscientes estemos como ciudadanos de este planeta, como parte de esta creación, mientras más la amamos, mejor la cuidamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es parte de nuestras tareas, aunque es un pequeñito grano de arena en este esfuerzo por la conservación de la biodiversidad. Pues por algo tenemos que empezar, ¿no? Motivando a las familias, a los chiquitos, a los niños, a los adolescentes, porque su futuro es el que está en juego. Ahora, aquí en México, pues en este reporte también incluí las áreas protegidas en México. Por ejemplo, de reservas de la biosfera tenemos 45. De parques nacionales contamos con 66 y también está ahorita en proceso en la ciudad de Querétaro la declaración de zona natural de una de las zonas de vegetación más importantes que rodean la ciudad de Querétaro. Tenemos 5 monumentos naturales, 5 áreas de protección de recursos naturales, 40 áreas de protección de fauna y flora, 18 santuarios y en total esto forma 182 áreas protegidas en México que de alguna manera pues estamos luchando por conservar la biodiversidad. No puedo dejar de mencionar que el Tren Maya precisamente está afectando gran parte de esta biodiversidad en el sureste de nuestro país y que ya tenemos, por ejemplo, también el día de ayer recibí un informe del periódico El País en España. En este informe habla precisamente de unas zonas en México, en el área de Tabasco, que ya están quedando bajo el agua. Y cómo pues necesitamos tantos recursos para pensar en todas las familias que viven en las costas de nuestro país. Todos ellos que con el tiempo van a ir perdiendo sus terrenos, sus casas. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que son nuestros hermanos nacionales? Ahí se tiene que desviar muchos recursos para poder pensar en cómo reubicar a estas familias, de qué manera resolver los problemas que van a empezar a afectarles de maneras significativas. Esta población ya quedó bajo el agua, estas personas ya tuvieron que emigrar con graves problemas económicos, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que meditar aquí en nuestro país. Y acuérdense que este problema de la devastación de la selva en el sureste, pues ya llegó a la ONU, ya es un problema que está trabajándose fuertemente para poder protegernos, pero sobre todo formar conciencia
a esos gobernantes que tienen que estar, tienen que tener claramente en su proyecto de nación cómo los cambios climáticos están afectándonos a todos y cómo podemos enfrentar esos problemas. Ahí es donde hay que planear, trabajar juntos, junto con científicos, junto con gente creativa que puede buscar una solución para la relocación de estas personas, la reubicación, porque con el tiempo se van a quedar. Acuérdense que México, pues es un país turístico y nuestras costas son una fuente de recursos importantísima. Entonces, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos también para poder resolver estos problemas que tendremos. En cámara lenta los estamos viviendo, pero por lo pronto ya tenemos comunidades que están quedando bajo el mar. Pues ahí es donde yo dejo un tema de reflexión. ¿Tú qué opinas, Armando? Bueno, mira, vamos a hacer una recapitulación. Estamos en el 19 termina la COP15 allá en Canadá. Sí. Estamos a la mitad. La semana que entra vamos a hacer una evaluación de la COP15 junto con el Adviento y también preparándonos para la Navidad. El tema es que, escuchándote, Carmelita, tenemos que anunciar y denunciar. Tenemos que anunciar, por ejemplo, que unas empresas españolas hoy publican la prensa que están ya arrancando con una planta de hidrógeno verde. Y de manera paulatina ellos se han fijado la meta para el 2050 de ya no depender de los hidrocarburos. Y cada vez lo que sabemos nosotros que una vez que se empieza a perfeccionar una tecnología, se aceleran los procesos, un poco como la vacuna del COVID. A la humanidad le habría tomado en otro contexto mucho más tiempo lograr las vacunas. Y esta crisis que está generando la avaricia y codicia de los intereses que se están enfrentando entre Rusia y Ucrania y está acelerando a otras comunidades internacionales a acelerar esos procesos y dejar de depender de los hidrocarburos más pronto que tarde. Están anunciando en Galicia que va a haber ya una planta de hidrógeno verde. La otra noticia, por ejemplo, en esta semana se supo que los holandeses en sus invernaderos están aprovechando el Bitcoin, que esos generadores para mantener un servidor activo se necesita mucha energía. La energía que está liberando esos generadores en Holanda se están utilizando para la climatización de los invernaderos de hortalizas. Entonces estamos viendo cómo la humanidad tiene una capacidad de adaptación impresionante. Para bien y para mal, quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que no fueran los conflictos y las vidas que se están perdiendo y todo el sufrimiento que está ocasionando. Estas son, bueno, nosotros en el capítulo Toluca tratamos de actualizarnos lo más que pueda esa página que he compartido con ustedes. La voy a volver a subir por si a algunos interesa, pues que le hagan llegar a Carmelita una solicitud para que entremos nosotros y darles acceso a nuestro documento, que tenemos aquí, que está acá, que es nuestro mapa de los OLS. Lo vamos a cerrar, que vea el auditorio cómo está. Es interactivo. Esta herramienta está disponible en las plataformas, es gratuita. Sin embargo, a nosotros nos ayuda a mantenernos actualizados de cómo vamos. Hoy estamos nosotros en este objetivo, que es respuesta al clamor de la tierra. Lo que hoy vimos aquí está, es la COP15, cómo debemos de proteger el clima, etcétera, ¿no? Entonces, esto es
Como cerramos esta semana, la tercera del Adviento, la primera completa de la COP15. En esta semana hemos visto que desde el 16 los mexicanos ya estamos siguiendo la encíclica del Papa 2016 del Papa Francisco, esto para el cuidado de la casa común, esto en su visita que tuvo con nosotros en febrero del 2016. Él habló de esto, lo podemos revisar ya también en la página oficial del gobierno mexicano. Es lo que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Lo celebró. La verdad tenemos que decir que los mexicanos, a través de esta Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ha recibido a lo largo de en los últimos, en este siglo muchos reconocimientos. Inclusive supimos nosotros que cuando teníamos el presupuesto suficiente, el satélite al servicio de esta comisión tenía una información más precisa que algunos satélites de la NASA, y era un monitoreo desde el satélite de cómo evolucionaba la biodiversidad. Hay muchas noticias buenas que hay. Por ejemplo, se reportó que se recuperaron los jaguares en la zona, la selva maya. Están en peligro en riesgo ahora por esta obra del tren. Dicen ellos que no, pero la verdad es que los que hemos interpuesto amparos para suspender este tipo de obras, caso del Tren México-Toluca, sabemos que el daño es irreversible, y el costo a en nuestros presupuestos públicos son exorbitantes. Nada más evitar el daño acá en el México-Toluca, en el tren ahí, para que no acabaran con el manantial donde Vasco de Quiroga hace 500 años serán que fundó su primer pueblo hospital. Nos puede costar, según mis cálculos, más o menos 40,000 millones a los mexicanos para evitar ese daño. Y dicen que va a estar en el 23, a finales de diciembre del 23 funcionando. Quiero verlo, espero que sí sea, por el bien de todos. Sin embargo, el daño ya es irreversible. Eso que se suspendió aquí, para evitar ese daño a un manantial, no se está respetando allá en el tren. Y allá el daño va a ser a lo largo de 1,500 kilómetros. Irreversible. El impacto que es irreversible. Yo, pues me duele lo que está pasando por satisfacer los apetitos económicos de unos inversionistas que le apuestan al turismo. Dicho sea de paso, Carmelita, es que sí deja aspectos positivos el turismo, pero también tiene aspectos muy negativos. Por ejemplo, las adicciones, la prostitución, la deshumanización, inclusive la pauperización de los puestos de trabajo, que en la mayoría de los casos son trabajos informales y por temporada. Aunque hay un esfuerzo ya para que la Ley Federal del Trabajo obligue a que todos estén dentro de la formalidad, esperemos se cumpla, pero esto se ha demostrado que el turismo está dejando un beneficio económico, como se acostumbra, a muy pocas personas, ¿no? Y se justifica que el empleo es suficiente como para que se destruya un patrimonio natural. Eso es una falacia, donde un argumento inferior se pone por encima de un argumento superior, que es la biodiversidad. Pues esto es a grandes rasgos como estamos terminando esta semana. Y bueno, pues son mis comentarios. Carmelita, si tú tuvieras algunos otros. Bueno, pues sí, Armando, como les comentaba hace rato, los cambios climáticos tienen que ponernos muy, muy alerta y motivarnos a realizar acciones que puedan mitigar ese daño que estamos viendo, esa adaptación al cambio climático. Como les decía, de pueblos que ya están desapareciendo bajo el mar, en ese futuro de México, ese futuro de nuestros niños, de nuestros nietos, ¿verdad? Cómo tenemos que luchar por él. Y yo creo que
Actuando juntos, estando conscientes, educando a las personas, es como mejores acciones podemos lograr. Recordemos lo que dice el Papa Francisco, para mí tiene un gran sentido esa frase, que juntos saldremos adelante. Y precisamente son tiempos de gran solidaridad para la humanidad. Es el momento de vernos mucho más unidos, es momento de borrar fronteras para vernos como un solo elemento, así como los bosques, ¿verdad? Se ayudan cuando están en peligro, así como luchan entre ellos para sobrevivir, para que haya vida. Gracias a ellos tenemos vida en la tierra, tenemos esta biodiversidad. Pues así la humanidad debe luchar unida, vernos como hermanos, vernos en solidaridad, aunque haya otras razas, aunque haya otros países. Tenemos que vernos de manera solidaria para poder rescatar la vida en nuestro planeta y prolongarla lo más posible. Sabemos que los planetas tienen sus eras, ¿verdad? Sufren transformaciones, pero lo que la humanidad está haciendo es acelerar una transformación que no debería de suceder. Entonces es momento de estar unidos para luchar y para imaginar, ¿verdad? El creador pues es creativo y también las criaturas deben ser creativas y necesitamos ahora más que nunca estar en oración para sentirnos unidos, para que ese amor nos pueda hacer luchar con mucha fuerza y también pues ser creativos como nuestro creador lo es, aprovechar esa cualidad que heredamos de él, que puso en nuestro DNA, en nuestra sangre, en nuestra herencia como especie. Entonces tenemos que ser muy creativos como él lo ha sido para conservar este planeta de belleza indescriptible. Y juntos saldremos adelante. Yo estoy segura de eso, Armando. Y bueno, es tiempo de despedirnos del auditorio de Plataforma Radio Digital. Te agradezco mucho toda esta información que nos compartes, Armando. También agradezco a todo el staff de Plataforma Radio Digital por permitirnos este espacio en el que nuestra intención es precisamente buscar la solidaridad, la educación, la conciencia ambiental, pero sobre todo las acciones que pueden ayudarnos a salir adelante y a recuperar nuestros ecosistemas. Muchas gracias al auditorio y los esperamos la próxima semana en este programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Muchas gracias, Armando. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.